¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a este nuevo tema de historia donde estamos desarrollando cada uno de los principales sistemas económicos que se dieron desde el inicio de lo que fue el periodo prehispánico hasta que vamos avanzando en cada uno de ellos. Hoy nos toca ver el sistema capitalista. Vamos entonces a analizar en qué se basó y en qué se basa actualmente este sistema. Vamos a ver entonces que el sistema capitalista fue un sistema económico donde se fueron desarrollando o se están desarrollando básicamente que el medio de producción debe ser de la propiedad privada. En el mercado se lo utiliza en este sistema para asignar los recursos de manera eficiente y el capital sirve para la fuente de generar más riqueza. Desde este sistema se vino dando a partir del siglo XIX, con lo que surgieron las diferentes revoluciones industriales. La primera revolución industrial, que fue con la máquina a vapor. Ahí el capitalismo adquirió un sistema de modalidad diferente con el resto del contexto histórico que se venía desarrollando. Entonces vemos que en cada uno de estos aspectos el capitalismo tuvo gran influencia para el mercado de lo que es el manejo de la economía. Pero vamos a ver en lo que es la diferencia entre un capitalista y un trabajador. El capitalista es el dueño de la industria, los empresarios, los dueños de la empresa, quien acumula el dinero y todo ello lo invierte en materia prima y lo invierte para el pago a sus trabajadores. De ahí vamos a ver entonces ahora quién es un trabajador. Trabajador es considerado la fuerza laboral que a cambio de un salario entrega su fuerza, entrega su conocimiento para hacer reproducir a esta empresa. Las condiciones necesarias de un trabajador deben de ser alimento, vestido, vivienda, etcétera, un sueldo básico como mínimo y todas las demás necesidades que contempla el gobierno local. El capitalismo fue un régimen económico político que tomó el capital como un punto de partida para de esa manera generar riqueza en la inversión por cuenta propia, por cuenta del empresario. Y esto se lo denominó régimen privado. El capital, por lo tanto, es una inversión que posteriormente le da ganancia y de ahí en adelante se comienza a obtener el resto de actividades. Pero vamos a ver lo que es el capitalismo en el tema de como un ejemplo, digamos. El capitalismo tradicional, lo vamos a ver, hacerlo un poco más específico, con el tema de las vacas. Dice, si usted tiene 2 vacas, de esas 2 vende una vaca, compra un toro, lógico se le va a reproducir, la vaca y el toro le reproducen. Entonces, como usted ya no quiere seguir teniendo trabajo, usted hace que esa reproducción la sigue aumentando y usted ya se dedica solamente a vivir de las rentas que tiene con las vacas. En la actualidad también hay muchas personas que hacen eso con los perros. Entre los principales representantes del capitalismo encontramos a David Lux, David Ricardo, Tomás Matthew, quienes fueron los fundadores de ser pensadores en relaciones productivas, en lo que era la sociedad, la mano de obra, la riqueza, y de esa forma fueron dando ingresos económicos a las naciones. Entonces vemos que cada uno de ellos tuvieron su injerencia y su representación en lo que fue las diferentes instituciones del capitalismo. Pero el capitalismo se dividió en 3 importantes fases, que fueron la primera, donde surgió el comercio, de ahí se extendió durante diferentes siglos, del 16 al 19, aparecieron las primeras navegaciones, aparecieron ya las empresas de navegación europea. La segunda fase fue ya cuando aparecieron las industrias y la tercera con la formación de las diferentes instituciones financieras. Ya se dieron a conocer ahí las instituciones que hacían préstamos, las instituciones bancarias y apareció el capitalista financiero dando crédito a los empresarios. Entonces vamos a ver cómo se basó el capitalismo. Se dice que surgió en el siglo XVIII, pero se consolidó más con la primera revolución industrial. De ahí se dieron grandes logros como avances tecnológicos, apareció la primera máquina a vapor,
En la industria apareció la industria del algodón, la industria del hierro, y aparecieron las grandes fábricas y mercados. Se dieron cambios en el mundo rural, más que todo porque las personas que vivían en el campo se fueron a vivir a la ciudad. Se incrementó la propiedad privada, se dio la ampliación de las superficies de cultivos, se mejoraron las técnicas, se dio una elevación de producción agrícola y mejores presentaciones de los productos. Se dieron también, como habíamos dicho, los cambios demográficos, ya es que las poblaciones de Inglaterra y de Gales creció en gran forma. Se bajó la mortalidad por necesidad de hambre, se mejoró la infraestructura sanitaria, se dieron avances médicos, se dieron sistemas de canales, bajaron los precios de algunos productos, entre eso, entonces vemos que se dio el desarrollo del ferrocarril y fueron apareciendo nuevas industrias en lo que fue el capitalismo. Entonces, jóvenes, de esta forma hemos visto lo que es el capitalismo. Ahora vamos a ver otra de las escuelas económicas que se denominó liberalismo, pero el liberalismo económico, porque también podemos encontrar liberalismo político. En cuanto a la economía, esta fue una doctrina que propuso el desarrollo favorable a través del libre mercado y la mínima intervención del Estado en asuntos económicos. En el gobierno que estamos pasando, y más que todo en el anterior, ustedes habrán escuchado que mucho que el gobierno liberal, el gobierno de revolución, pero aquí surge otro problema, porque aquí en el liberalismo supuestamente el gobierno no debe de manejar las empresas, las instituciones, ya que con este liberalismo que surgió en el siglo XVIII, se lo dio durante todo este proceso de la ilustración dentro de la historia, como una consecuencia de la pugna entre los diferentes sistemas políticos absolutistas que se estaban desarrollando ya en Europa. Por lo que el Estado automáticamente tiene que reducir lo que se podría decir los impuestos y así lograr la libertad de la actividad económica. Entonces vemos que dentro del liberalismo se fue dando algo en favor del pueblo. Entre las ideas liberales encontramos alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia de los recursos a través del libre mercado. La no intervención del Estado, es decir, con solamente regular los impuestos y el Estado no tenía que intervenir en las actividades financieras privadas. La reducción a su mínima expresión de los impuestos y la regulación de los mercados. Eso es lo que tenían que ser las empresas públicas, las empresas privadas, sin la participación del gobierno. Entonces vemos que el liberalismo surgió económicamente en Europa como un sistema muy novedoso frente a lo que ya se venía presentando. Estos esquemas económicos se basaban donde el Estado controlaba la economía y por ende la producción era muy restringida y el comercio con sus políticas era muy proteccionista. Entre los representantes del liberalismo encontramos diferentes economistas que se destacan, entre ellos Adam Smith, que fue el promotor de todo este sistema económico, ya que él fue uno de los economistas ingleses que desarrolló este sistema de riqueza llamado también la riqueza de la nación, en donde se exponía, este fue un libro que él escribió, donde se exponían los diferentes tipos de mercados para poderlos explorar en diferentes partes del mundo. Entonces vamos a ver a qué se denominaba liberalismo económico. Se dice que fue la libertad de la economía, para de esa manera competir con grandes empresas. También para poder determinar el precio de varios productos. Y de esa forma se podía contratar o despedir a los trabajadores. En lo referente al mercado, la mano de obra invisible, la ley de la oferta y la demanda, y con la no intervención del Estado, donde solamente el Estado podía intervenir como garante de la seguridad y de la justicia. Entre los principales autores o representantes de este sistema económico encontramos a Dan Smith, a Robert Matthew, David Ricardo y John Stuart. Entonces vemos, jóvenes, que estos sistemas económicos en parte beneficiaron y en parte perjudicaron a la economía mundial. Entonces llegamos hasta aquí y ya encontramos en la plataforma más actividades para que usted se ponga a desarrollar, para que usted continúe trabajando. Entonces nos vemos, jóvenes, de aquí en un próximo video donde estaremos dejando más actividades para poder continuar con el desarrollo. Pase bien, quédese en casa,
Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Gracias.